investigación no comenzó con un interés en humanos colosales. Estaba examinando peculiaridades estructurales, puertas de altura excesiva, grandes pasajes ascendentes, mobiliario desproporcionado a las dimensiones humanas ordinarias, el tipo de observaciones históricas típicamente descartadas como indulgencia ornamental o grandeza ceremonial antes de avanzar. Sin embargo, los materiales fotográficos lo cambiaron todo. No representaciones artísticas, no relatos legendarios, no historias refinadas a través de la narración generacional. Imágenes reales. Registros fotográficos documentados que abarcan desde mediados hasta finales del siglo XIX, que muestran individuos de proporciones extraordinarias posicionados junto a personas de estatura convencional. Su escala tan pronunciada que parecían fabricados, pero no lo eran. El grano fotográfico se alineaba, la iluminación correspondía, la colocación de las sombras era geométricamente precisa. Estas imágenes precedieron a la capacidad tecnológica para tal manipulación sofisticada. Fue entonces cuando las interpretaciones convencionales comenzaron a fragmentarse. A medida que mi investigación se profundizaba, surgieron fotografías adicionales. Tarjetas de visita originarias de los años 1860. Fotografías de gabinete de los años 1870. Composiciones de tintipo que revelan hombres y ocasionalmente mujeres, midiendo 8, a veces alcanzando 10 pies de altura. No artistas de circo comercializados como atracciones. No intérpretes documentados con identidades conocidas y horarios de giras. Simplemente individuos. Personas capturadas en contextos oficiales, vestidas con prendas apropiadas para la era, frecuentemente posicionadas con familiares de proporciones típicas. La colección del Museo Británico incluye varios ejemplos. El Smithsonian los referencia casualmente antes de categorizarlos como irregularidades fisiológicas sin examen más profundo. Los repositorios franceses muestran materiales comparables catalogados sistemáticamente. Los archivos estatales rusos documentan individuos de estatura notable ocupando posiciones ceremoniales formales. Consistentemente, el mismo método: reconocer, clasificar, proceder. Investigar nunca, cuestionar nunca. ¿Qué explica la abundancia? ¿Por qué estas fotografías se concentran en intervalos de tiempo particulares, predominantemente abarcando desde 1850 hasta 1900, antes de cesar abruptamente? ¿Por qué los documentos históricos caracterizan a estos individuos no como curiosidades o aberraciones, sino como participantes ordinarios de la sociedad, ocupando posiciones supervisoras, funcionando como centinelas, administradores, supervisores de construcción? Y aquí surge el elemento más desconcertante. Numerosas fotografías posicionan a estos individuos altos ante estructuras inmensas, edificios colosales, estructuras con portales que parecen desproporcionadamente expansivos para humanos típicos, pero armónicamente escalados para los individuos retratados. Estructuras que nos han enseñado que fueron diseñadas para magnificencia o intimidación psicológica. Estructuras que adquieren coherencia lógica al posicionar a un individuo de 9 pies de altura dentro de la composición. Una vez reconocido, la observación se vuelve inescapable. Comencé a examinar dimensiones de portales en edificios gubernamentales e institucionales, abarcando los siglos XVII y XVIII, midiendo entre 12 y 15 pies. No en entradas principales, sino en pasajes operativos, donde las consideraciones estéticas resultan irrelevantes. Escaleras ascendentes con peldaños tan elevados que individuos ordinarios deben extenderse considerablemente para navegarlos sin esfuerzo. Mobiliario, mesas, asientos, plataformas para dormir, descubiertos a través de liquidaciones de propiedades y colecciones institucionales, consistentemente sobredimensionados, uniformemente atribuidos a propósitos decorativos o personalización para propietarios excepcionalmente altos. Sin embargo, este fenómeno no se aísla en ubicaciones singulares, abarca miles. Edificios judiciales a lo largo del continente americano,
estructuras de gobernanza en territorios europeos, complejos administrativos en tierras rusas, regiones indias, naciones sudamericanas, todos construidos durante periodos históricos comparables, todos exhibiendo proporciones agrandadas coincidentes, todos supuestamente diseñados de esta manera por propósitos visuales, a pesar de la evidente ineficiencia, a pesar de la carga financiera, a pesar de la ausencia de justificación práctica, a menos que los habitantes no fueran proporcionados convencionalmente. El fenómeno se manifiesta con uniformidad inquietante. Las estructuras administrativas de Petersburgo de los 1700 incorporan portales de 12 pies en corredores secundarios. Las instalaciones municipales de Buenos Aires presentan pasajes ascendentes que demandan zancadas extendidas. Los edificios gubernamentales de la era colonial en Delhi, ostensiblemente construidos por y para administradores británicos, contienen mobiliario en proporciones que hacen que un individuo de 6 pies parezca diminuto. Estos no eran cámaras ceremoniales, representaban entornos funcionales, espacios de trabajo, centros de gobernanza, la infraestructura ordinaria de la función administrativa y la supervisión. ¿Para quién fueron construidos estos? Y es entonces cuando Tartaria se vuelve inevitable. Si no estás familiarizado, Tartaria se materializa en la cartografía de los 1700 y principios de los 1800 como una región expansiva que abarca territorios del norte asiático. No legendaria, no ficticia. Una zona designada auténtica que aparece en materiales de referencia, compilaciones geográficas y documentación histórica con la certeza directa de Alemania o Italia. Posteriormente, aproximadamente a mediados de los 1800, desaparece. No subyugada, no redesignada, obliterada. La cartografía se revisa. Los materiales de referencia la omiten. Las narrativas históricas niegan su existencia. Sin embargo, las estructuras perduran. Construcciones monumentales de piedra dispersas a lo largo de regiones de Asia Central, territorios rusos, extensiones mongolas, edificios de magnitud y precisión implausibles, portales proporcionados para seres colosales, cámaras que resuenan con inmensidad, todos supuestamente construidos por reinos variados o artesanos regionales sin documentación, sin cronologías de construcción verificadas, sin aclaración respecto a cómo se lograron tales logros arquitectónicos utilizando los recursos tecnológicos teóricamente disponibles. Supongamos que los individuos colosales no eran irregularidades. Supongamos que constituían el aparato administrativo, el personal supervisor, la jerarquía protectora de una civilización que hemos sido condicionados a ignorar. Supongamos que Tartaria, independientemente de su naturaleza auténtica, incorporaba a estos individuos no como espectáculos, sino como participantes productivos, y la evidencia arquitectónica refleja esta circunstancia. Esto aclararía los materiales fotográficos, porque consistentemente demuestran formalidad, oficialidad, retratando a estos individuos en capacidades supervisoras. ¿Por qué terminan después de los 1890, precisamente cuando las referencias terminales a Tartaria desaparecen de los registros documentados? ¿Por qué las estructuras persisten mientras que los habitantes han sido expurgados de la documentación histórica? Esto presenta una consideración sencilla, pero consecuencial. Si uno se esforzara por eliminar una civilización de la conciencia societal, ¿no involucraría el inicio lógico eliminar la evidencia más conspicua? Los individuos cuya mera existencia substantia que algo más habitaba este lugar. La documentación fotográfica representa meramente una categoría de evidencia. A lo largo de los 1800 y principios de los 1900, periódicos a lo largo de Norteamérica consistentemente documentaron descubrimientos de restos esqueléticos humanos enormes. No anomalías dispersas, excavaciones metódicas. El New York Times, 1885. Estructura esquelética de 7 pies desenterrada en sitio arqueológico de Michigan. El San Diego Union, 1895.
Restos de proporciones notables recuperados durante excavación de infraestructura de transporte. El Middletown Signal, 1899. Material esquelético colosal descubierto en territorio de Ohio. Estos no eran publicaciones sensacionalistas, representaban organizaciones de noticias establecidas reportando lo que era considerado contemporáneamente notorio, aunque no particularmente controvertido. Las narrativas referencian estructuras esqueléticas midiendo de 7 a 12 pies en dimensión, regularmente descubiertas en arreglos de entierro metódicos, frecuentemente acompañadas de materiales sugiriendo capacidades metalúrgicas y arquitectónicas sofisticadas. Posteriormente, ocurrió una transformación. Después de aproximadamente 1920, tal documentación cesa. No progresivamente, instantáneamente. Descubrimientos previamente constituyendo material de titulares simplemente desaparecieron de la publicación. Los especímenes esqueléticos previamente recuperados, numerosos, fueron transferidos a la institución Smithsonian para investigación académica. El Smithsonian actualmente mantiene que no existen tales especímenes esqueléticos en sus repositorios. Ausentes, no localizados, desplazados a lo largo de transferencias institucionales rutinarias. Cientos de ítems, todos desaparecieron sin mantenimiento de registros adecuado. La consistencia de este fenómeno resiste el descarte. Los descubrimientos culminan durante los finales de los 1800, el mismo periodo cuando emergen fotografías de individuos colosales. El mismo periodo cuando Tartaria desaparece de la cartografía. Posteriormente, ocurre el cese. Las fotografías terminan. La documentación periodística termina. La cartografía se transforma. Los materiales de referencia se reconstruyen. Como si alguien determinara que ciertas indagaciones ya no fueran permisibles. ¿Por qué razón se ocultaría evidencia de variación biológica humana? ¿Por qué razón se eliminaría metódicamente substantiación tangible que contradice el marco histórico convencional? A menos que esa substantiación indicara algo más expansivo, algo coordinado, algo que implica una configuración alternativa a la civilización contemporánea que hemos sido instruidos. Permíteme articular algo que parece implausible hasta que la substantiación recibe examen. Supongamos que los individuos colosales no eran soberanos. Supongamos que representaban una categoría ocupacional especializada, protectores, personal supervisor, supervisores administrativos de sistemas estructurales y empeños de construcción. Supongamos que su magnitud física poseía significado funcional, no ceremonial. Supongamos que las dimensiones arquitectónicas correspondían a ellos porque constituían el personal supervisor, dirigiendo su construcción y preservación. Esto iluminaría los fenómenos arquitectónicos. ¿Por qué estructuras administrativas, instalaciones judiciales, centros de gobernanza, instituciones de manejo y autoridad demuestran proporciones agrandadas, mientras que entornos domésticos mantienen dimensiones apropiadas para humanos? ¿Por qué las fotografías retratan a individuos colosales en circunstancias profesionales oficiales en lugar de contextos residenciales? ¿Por qué los registros documentados los referencian en capacidades supervisoras y autoritativas, pero infrecuentemente como comerciantes, profesionales creativos o trabajadores ordinarios? Esto iluminaría el enigma de la construcción. ¿Por qué metodología se construyeron edificios monumentales de piedra con tal exactitud durante los 1700 y 1800? Tal vez no fueran construidos por las civilizaciones que reciben la atribución. Tal vez fueran construidos para esas civilizaciones por una sociedad antecedente que incorporaba individuos fisiológicamente equipados para manipular materiales masivos, manejar sistemas mecánicos y dirigir empeños de construcción en magnitudes que consideramos implausibles. Y esto iluminaría la obliteración metódica. Si estás heredando estructuras que no construiste, heredando sistemas mecánicos que no comprendes completamente, heredando configuraciones arquitectónicas diseñadas para una morfología humana alternativa, ¿qué transcurre? Reformulas la cuenta histórica. La apropias como propia. Modificas cronologías de construcción.
designas retroactivamente arquitectos y eliminas cualquier substantiación sugiriendo habitantes previos. Contempla esto. ¿Cuántas metodologías de construcción misteriosas adquieren comprensibilidad presumiendo que los trabajadores poseían dimensiones físicas y fuerza mayores que los humanos contemporáneos? ¿Cuántos logros de ingeniería aparentemente imposibles se vuelven meramente desafiantes si los trabajadores midieran 9 pies de estatura? La substantiación indica algo sustancialmente más significativo que irregularidades hereditarias arbitrarias. Lo que me inquieta más no es la substantiación en sí, es el desdén sincronizado que la rodea. Organizaciones académicas no deliberan sobre restos esqueléticos colosales, niegan su existencia. Instituciones no exhiben las fotografías, las secuestran en repositorios designados misceláneos o no confirmados. Organizaciones históricas no examinan las dimensiones arquitectónicas, las caracterizan como determinación estética. El fenómeno se replica a través de disciplinas académicas, a través de límites geográficos, a través de siglos de investigación intelectual. No es ocultamiento deliberado, es borrado sistemático. Indagaciones que permanecen no preguntadas, substantiación que permanece no examinada, correlaciones que permanecen no conectadas, porque establecer conexiones produce interpretaciones incompatibles con marcos prevalecientes. Y cuando articulas esto, cuando posicionas la substantiación adyacentemente, las fotografías, la arquitectura, la documentación periodística, los registros ausentes, encuentras una reacción idéntica, intrigante pero insignificante, como si la coincidencia abarcara todo, como si los patrones carecieran de importancia, como si cuestionar de alguna manera constituyera impropiedad. Sin embargo, cuestionar constituye el asunto fundamental. ¿Por qué razón humanos de proporciones notables existieron en prevalencia suficiente para ser consistentemente fotografiados y consistentemente recuperados en contextos de entierro? ¿Por qué razón fueron documentados posteriormente olvidados? ¿Por qué razón la arquitectura de un intervalo histórico particular acomoda sus dimensiones? ¿Por qué razón estos componentes se concentran en territorios geográficos e intervalos temporales idénticos a la desaparición de Tartaria de la documentación cartográfica? ¿Y por qué razón, cuando introduces cualquiera de esto en entornos académicos, el discurso inmediatamente termina? Repetidamente contemplo las fotografías. Estos no eran criaturas, no eran relatos legendarios, constituían individuos. Personas poseedoras de fisonomía, prendas, conexiones de parentesco, individuos que se posicionaron para documentación formal comparable a cualquiera durante los 1800. Individuos cuya existencia era tan no notable contemporáneamente que los creadores de imágenes percibieron no requerimiento de elucidar o contextualizar su participación. Sin embargo, los hemos renderizado notables a través de la eliminación. Los hemos renderizado implausibles a través de la negación de su factibilidad. Hemos transformado ocurrencia documentada en conjetura prohibida. Y a través de este proceso hemos perdido algo. No meramente comprensión de sus identidades, sino comprensión de nuestra propia naturaleza. Lo que hemos perdido. Lo que hemos obtenido sin comprensión. Los portales monumentales persisten. Los pasajes ascendentes agrandados continúan funcionando. Las estructuras que prueban ilógicas para proporciones humanas mantienen utilidad contemporánea. Su función auténtica obscurecida a través de generaciones de reasignación de propósitos. Los atravesamos perpetuamente sin contemplar el propósito. Aceptamos las explicaciones convencionales sin verificar si genuinamente proporcionan aclaración. Porque la verificación requiere reconocer que la progresión histórica no es avance lineal, que potencialmente habitamos el residuo de algo más sofisticado, algo que no construimos, algo que no comprendemos completamente. Que los individuos colosales en las fotografías no eran desviaciones, sino substantiación de un arreglo alternativo, una civilización alternativa, una realidad alternativa.
Encontré asientos de proporciones extraordinarias en liquidaciones de propiedades y instalaciones de almacenamiento institucional abandonadas. Asientos que desafían la lógica anatómica, no tronos, no mobiliario ceremonial diseñado para intimidar o impresionar. Asientos ordinarios, asientos de comedor, asientos de trabajo, asientos recreativos diseñados para aplicación rutinaria. Excepto que las proporciones son incorrectas. La superficie de asiento mide 30 a 36 pulgadas desde el nivel del suelo, casi el doble de la medida convencional de 18 pulgadas, que acomoda proporciones de piernas humanas típicas. Las estructuras de soporte vertical alcanzan 7, ocasionalmente 8 pies de elevación. Los soportes laterales se posicionan a una medida que renderizaría los miembros superiores de un individuo ordinario ineficaces. La documentación de liquidación los categoriza como mobiliario ornamental o materiales de exhibición, como si habitantes de los 1800 consistentemente comisionaran asientos que no pudieran utilizar físicamente, puramente por propósitos visuales. Especialistas institucionales los designan diseño sobredimensionado de la era victoriana, sin aclarar por qué tales diseños materializan en estructuras administrativas, espacios de trabajo de gobernanza y áreas de recepción judicial, entornos funcionales donde consideraciones ergonómicas y utilidad práctica lógicamente importarían. Posteriormente, existen los implementos mismos, los materiales que nadie desea categorizar. Me refiero a los sujetadores mecánicos monumentales recuperados a lo largo de operaciones de demolición, abarcando territorios europeos y norteamericanos. Implementos midiendo 4, 5, ocasionalmente 6 pies en dimensión. No ornamentales, no ceremoniales. Implementos funcionales, exhibiendo patrones de utilización, demostrando la degradación de superficie particular resultante de aplicación genuina. Implementos diseñados para apéndices substancialmente más expansivos que los nuestros. Colecciones institucionales los categorizan como aparato mecánico, sin aclarar qué procedimiento mecánico requeriría un sujetador pesando 200 libras que requiere operación por alguien poseedor de la fuerza manual de múltiples individuos ordinarios. Empresas de liquidación los comercializan como curiosidades anticuarianas, sin investigar por qué fueron manufacturados en tal prevalencia que persisten materializándose a través de liquidaciones de propiedades, clearances de edificios agrícolas y demoliciones estructurales más de un siglo posteriormente. Y abruptamente, los implementos y mobiliario agrandados no son anomalías más, son substantiación. Entonces, ¿qué constituían estos individuos colosales? ¿Eran los protectores de Tartaria? ¿La jerarquía administrativa de una civilización que hemos sido instruidos nunca materializó? ¿El personal supervisor de empeños de construcción cuya magnitud y exactitud permanecemos incapaces de replicar utilizando capacidades tecnológicas contemporáneas? Carezco de determinaciones concluyentes, poseyendo meramente indagaciones que acumulan, que interconectan, que generan una carga que el marco convencional no puede sostener. ¿Por qué razón la substantiación fotográfica se concentra en los intervalos temporales idénticos cuando Tartaria desaparece de la cartografía? ¿Por qué razón las dimensiones arquitectónicas corresponden a las proporciones de individuos en esas fotografías? ¿Por qué razón la documentación periodística de descubrimientos esqueléticos colosales termina precisamente cuando referencias a sistemas mecánicos preindustriales sofisticados comienzan a ser eliminadas de la documentación histórica? No ocurrencia coincidental, no fluctuación arbitraria, no anomalías independientes que suceden sincronizarse. Patrón. Y cuando percibes el patrón, cuando lo persigues, abarcando continentes y siglos, cuando observas que materializa y desaparece con regularidad sospechosa, debes indagar. ¿Qué información se está reteniendo? ¿Qué obtuvimos que hemos determinado ignorar? ¿Qué comprensión se perdió o se ocultó cuando la cartografía sufrió revisión y los individuos colosales desaparecieron de la documentación histórica? Las estructuras retienen memoria.
independientemente de nuestro olvido. Las fotografías mantienen lo que los materiales de referencia obliteraron. La substantiación perdura, anticipando a alguien preparado para articular las indagaciones que todos los demás han consentido en suprimir. ¿Quiénes constituían los individuos colosales? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y qué información adicional desapareció junto a ellos que persistimos en negar que alguna vez materializó?